las relaciones laborales, los acuerdos y las discrepancias, en este año muy particular. Venimos de un año además donde se produjo la mayor ronda de consejos de salarios de la historia. ¿Eso fue un buen ejemplo, Milton, de lo que puede llegar a ser el futuro de este tema, del tema consejo de salarios, tomando el ejemplo de lo ocurrido? Yo creo que los consejos de salario es la herramienta que los uruguayos nos dimos para las relaciones laborales. Es media típica, tampoco es producto de este gobierno. Es decir, el consejo de salario tiene una génesis del año 40, del siglo pasado. Sí, sí. Entonces, si tantos años y sigue siendo vigente, es un instrumento válido. Que como todo instrumento puede perfeccionar, pero ¿qué tiene la esencia del Consejo de Salario? Tiene a los actores sociales y tiene al gobierno de turno, que es el que marca las políticas generales económicas. Es decir, en una mesa tú reunís, es decir, los que pueden cortar el bacalao, como se dice, en las políticas públicas macro, y después los actores que cada uno van a ir a defender, como pasó toda la historia, pero la muestra es la altísima cantidad de acuerdos. Algunos dicen que porque son fuertes, pero hay acuerdo, han habido acuerdo, y cuando no hay acuerdo se busca alguna salida. Lo que yo no quiero es lo que hizo la Asociación Rural y la Federación Rural, que se levantó y no participó en la mesa. Que vaya y que diga que no está de acuerdo, que vaya y que diga que no puede dar eso, que vote en contra, pero no me parece que sea bueno. Entonces, yo creo que sí, que hay experiencias positivas, y no solo en los consejos de salario, porque en este país se dice que a veces no hay negociación, hay mucha negociación por empresa. Es cierto que para que haya una negociación por empresa tiene que haber un determinado volumen. Yo una empresa de 3 personas, 4 personas, no puede haber negociación. Ahora, en las grandes empresas en este país hay negociación. Mario lo puede decir, incluso en empresas muy grandes, transnacionales, que hay negociación. Nos estamos llamando casi toda la semana por algún problema en algún lugar. Entonces yo sigo insistiendo en lo que decía al principio, negociación sí, mucho diálogo, mucha negociación, eso es lo más importante. Doctor, la herramienta de consejo de salarios, acuerdos y discrepancias sobre este tema. Acuerdos y discrepancias. Primero, somos partidarios del consejo de salarios. Es el primer renglón de nuestro programa, están los consejos de salarios. Lo que sí decimos que lo debemos fortalecer, los consejos de salarios. ¿Por qué decimos esto? Porque los consejos de salarios, así como están funcionando, y no lo dice el Partido Nacional, he leído libros del rector de la universidad, Arim, que escribió un libro para la CEPAL, y otros libros, en lo cual dice que lo que tenemos que fortalecer. ¿Por qué? Porque en los consejos de salarios muchas veces se negocia con empresas con una heterogeneidad muy diferente. Ese es un problema que tenemos. Con empresas que se presentan sus productos a mercados diferentes, no tienen el mismo acceso a los mercados. Entonces empiezan a haber desigualdades, e incluso uno podría pensar, y lo dicen los propios libros, ¿no?, que empresas grandes lo pueden utilizar como un piso para evitar el ingreso de nuevas empresas incipientes. Entonces, fortalecerlo tomando en cuenta esas desigualdades. No es lo mismo un comercio en Montevideo que un comercio en la frontera. El año pasado nosotros recorrimos todo el país, los comercios de Rivera, de Fraiventos, del propio Salto, realmente están pasando por un mal momento. Entonces, los consejos de salarios, al tratar a todo el mundo por igual, ahí crea un problema. Ese es un tema que me parece que lo tenemos que abordar. La propia ley de negociación colectiva creó un Consejo Superior Tripartito. Ahí pensamos que lo debemos fortalecer. Tenemos la suerte de tener una central de trabajadores única, con lo cual facilita el diálogo. Ahí tiene que haber una verdadera negociación. Hoy el Poder Ejecutivo se limita a presentar sus lineamientos económicos, pero no hay un verdadero debate. Ahí debería haber un debate. Y un debate con información. Estaba estudiando el otro día, por ejemplo, en Suecia existe un consejo económico con economistas independientes que el objetivo es suministrar información, obviamente fehaciente, de la evolución de cada sector de actividad a los negociadores. Bueno, ahí me parece que, conclusión, fortalecer el Consejo Superior Tripartito, que sea un verdadero órgano de negociación, tomar en cuenta esa heterogeneidad que existe en los consejos de salarios,
Se ha hablado que también en el pasado, y si no me equivoco en la propia ley más de los consejos de salarios, se hablaba también de que puede haber alguna diferencia por territorio, por localidad, en situaciones puntuales, temporales. Bueno, todos esos son temas que le va a hacer bien al instrumento Consejo de Salarios y los va a fortalecer. Así que sí a los consejos de salarios y discutir. Nosotros en el programa lo proponemos para discutir con los propios sectores sociales, porque en definitiva estas cosas que estoy diciendo no es que venga el gobierno y las imponga, no, si queremos fortalecer los consejos de salarios, si queremos fortalecer el Consejo Superior Tripartito, es para construir entre todos esas cuestiones que la propia academia ve que es necesario en los consejos de salarios. ¿Discutir por rama de actividad no es de alguna manera el corazón de los consejos de salarios? Yo creo que los consejos salariales del corazón es la rama de actividad. El consejo salario también es un instrumento que puede atender algunas realidades. Yo no me resisto a que se pueda atender. Ahora también es muy peligroso ir a la atomización de la negociación colectiva. Luego tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el 70% de las empresas uruguayas tienen menos de 4 trabajadores. Y de 4 a 50 aumento al 80. Es decir, tenemos una organización del trabajo muy atomizada, donde el poder de negociación es muy difícil. Yo en una empresa de 4, y que en la mayoría de los casos alguno de esos 4 es pariente del dueño, porque ¿de dónde lo consiguió? Entonces, atender realidades, siempre se ha estado atendiendo realidades. Se puede plantear más, todo siempre se puede. Pero yo pongo un ejemplo de atender realidad. Cuando nosotros vemos la realidad comercial, para atender esas realidades, no se hicieron geográficamente, se hicieron por tamaño. Por ejemplo, las grandes superficies tienen un lado. Pero aquel que es mini mercado o supermercado, que tiene, no sé, 8, 20, 10, 12 trabajadores, tiene otro lado diferente a la gran superficie. Y el almacén minorista tiene otro lado. Es decir, ahí no se dio capaz que geográficamente, pero no es que todos son supermercados, no, supermercados son aquellos que tienen el determinado valor. En otros lados se han hecho cosas específicas. Fíjese si habrá especificidades que hay más de 220 grupos. ¿Eso qué hace? Que cada grupo también sean muy específicos. No son territoriales, pero son por actividades. Pero lo que haya que discutir, se discute. Si lo que nosotros decimos, vuelvo a insistir en lo que decía al principio, los ámbitos, es decir, que haya la negociación colectiva, que esté en los consejos de salarios. Si se quiere plantear alternativas, que se planteen alternativas, las veremos, las estudiaremos. Hay que meter productividad. Es decir, ahora es muy difícil productividad si los sectores empresariales no dan la información. Lo decía Aristi recién, alguien tiene que poner la información, y los empresarios en Uruguay en general han resistido a dar la información. E incluso de la cultura. A veces me encuentro con un empresario de deporte en el Uruguay o alguna transnacional, y no es la misma visión, a veces media estrecha, que tiene la cámara del sector de ahí. Es decir, el empresario que viene de afuera tiene a veces una visión más abierta que tiene el empresario uruguayo. Entonces me da la impresión que bienvenida a la discusión. Si hay que plantear cambios, si es en el ámbito de negociación, nosotros estamos abiertos a discutir lo que sea. Y necesitamos condiciones de trabajo, necesitamos incorporar productividad. Ahora, en Uruguay la productividad no se ha podido nunca incorporar, básicamente porque hay resistencia hasta cultural de darle información, porque no solo es porque el trabajador la maneja. El empresario uruguayo tiene una cultura de guardar la información hasta con la competencia. Es decir, no es tanto el trabajador que le preocupa que el que le compite, la vereda de enfrente, sepa los números de él. Y eso es bravo en este mundo actual. Doctor. Bueno, coincido. Primero, para cualquier negociación la información es fundamental, sin lugar a dudas. ¿Tá? Eso está muy vinculado también a la existencia de personería jurídica, que es otro tema a debatir, que algunos sindicatos la tienen y otros sindicatos no la tienen. Ese es un punto. Después, a mí me parece que es posible tratar de articular bien el nivel de rama y el nivel de empresa.
Hablando de productividad, que coincido con Milton, que es un tema que el Uruguay no lo ha sabido todavía encarar. Pienso que la productividad es más fácil encararla por los datos a nivel de empresa que a nivel de sector. Yo me reuní con gente que sabe, expertos en este tema, y a nivel de sector, sobre todo en algunos sectores, es muy difícil medir la productividad, y quizás sea una de las cosas que la rama o el sector tienen que dejar espacio a que se pueda negociar a nivel de empresa. Hay cosas que es bueno negociar en la empresa, porque los trabajadores conocen su empresa, el empresario conoce su propia empresa, saben cuál es la realidad, que a veces se pierde en la centralidad de la negociación actual. Entonces, me parece que el yeito está en encontrar una muy buena articulación entre sector y empresa. Obviamente que el poder sindical no es el mismo en la rama de actividad que en la propia empresa, y es verdad, como dice Milton, hay empresas que de 4 o 5 trabajadores, con lo cual se dificulta. Bueno, pero es un tema a resolver, es un tema a avanzar. Obviamente acá tenemos un problema de fondo que tampoco hay que ocultarlo, que son las observaciones de la OIT. A veces esto realmente me da un poco de lástima. Es increíble que el Uruguay no pueda tener una ley de negociación colectiva consensuada. La verdad que no me gusta una ley una ley que la vote el Parlamento sin el consentimiento de uno de los actores sociales, llámese PCNT o llámese cámaras empresariales. Lo ideal, y me parece que no es soñar, que no es una ilusión, tenemos que hacer un esfuerzo para realmente tener una ley de negociación colectiva consensuada, que en definitiva es una ley marco, que es la que establece la regla de juego de cómo tenemos que desenvolvernos en las relaciones laborales. Ese es un tema a resolver. Hoy el gobierno tiene un plan, ojalá tenga éxito en ese plan, si no quedará para el próximo gobierno, pero es un tema a resolver. Basado en el diálogo social. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. En relaciones laborales, y no admito que siga lo contrario, hay dos aspectos. Una cuestión es el ejercicio de la autoridad de un ministro de Trabajo cuando hay una infracción laboral y pone una multa. Obviamente ese no lo va a consultar. Yo me acuerdo que siendo inspector, a mí me visitaron una persona. Yo había sacado un decreto estableciendo multas de acuerdo a las infracciones laborales. Me dijeron, bueno, pero esto no lo negociaste con nosotros. Y no lo voy a negociar, no se puede negociar la autoridad de imponer una sanción por parte de un gobierno frente a una infracción laboral. Eso no se negocia. El resto de las cosas, y todo lo que estamos hablando nosotros, tiene un paso preceptivo, que es hablar con el PCNT, hablar con las cámaras empresariales, obviamente buscar el consenso, profundizar el diálogo social con la mejor capacidad que uno pueda, y si luego no hay obviamente consenso, el Parlamento que eligió el pueblo votará la ley. Esa etapa es imprescindible. Sí. Y los gobiernos, por lo menos los gobiernos del Partido Nacional y los del Partido Colorado, eso lo han hecho. Yo me acuerdo en el Ministerio no me quiero hablar del pasado, pero en el Ministerio de Analía Peñarol se había formado un ámbito de negociación para hacer una ley de negociación colectiva que no tuvo éxito, pero es un paso que no se puede obviar, sin lugar a dudas. Milton, sobre este tema, tuvimos un programa dedicado exclusivamente a la resolución de la OIT, que tú estuviste presente, pero igual me gustaría brevemente conocer la opinión al respecto. Yo siempre digo que todos somos partidarios del diálogo social y de la negociación. Es decir, ahora, siempre para que haya un diálogo social y haya negociación, se tienen que mantener algunas premisas que hizo esta administración en este programa de Frente Amplio. Yo, para buscar una negociación, tengo que tener primeros sindicatos relativamente fuertes, pues si no, no hay negociación, porque si no la otra parte somete, como pasa cuando hay. Es decir, yo tengo que generar ámbito de negociación y posibilidades que los sindicatos puedan desarrollarse. Nosotros convivimos con un ejemplo concreto que es la actividad comercial. Era impensable en los supermercados tener sindicatos si no se hubiera dado una serie de premisas. Nosotros, cuando se discute en la ciudad de supermercados, tener en el grupo Casino, en el grupo Tata, en el grupo de tienda inglesa, tener organizaciones así en la década del 90 era muy difícil, porque tú tenés que darle al sindicato, porque no son iguales las relaciones. Entonces, yo tengo que darle premisas para que haya una negociación. Es decir, tengo que darle protección, que no me lo echen, tantas cosas.
Y después, a partir de ese fortalecimiento de la organización sindical, generar una negociación. Y en la negociación yo a veces gano, a veces pierdo y a veces empato. Empato. Son de las cosas que yo creo que son parte de la vida. Y eso fue lo que nosotros hemos planteado en la OIT. La OIT es increíble, porque nosotros, cuando vamos a la OIT, vamos por la queja que hace el sector empresarial. Yo no quiero meter a todo el sector empresarial, porque creo que fue Cámara de Industria y Cámara de Comercio, que era por los piquetes, por la huelga, por un montón de cosas. Y la observancia que tiene el OIT no tiene nada que ver con eso. Quedamos embretados ahora en algunas observancias que son difíciles de levantar, porque para nosotros son muy caras. Por ejemplo, ¿qué quiere que nosotros levantemos la observancia? Es decir, que los consejos de salario no puedan generar aumentos porcentuales. Es decir, ese que todo el mundo pregunta, ¿cuánto vino de aumento? ¿El 2%? ¿El 3%? Sí. Y nosotros somos muy claros, si hubiéramos un país que no tuviera inflación, vos agarrás y decís, está bien, porque eso es lo que generalmente protege la inflación. Después viene lo que vos negociás con el sector empresarial, que es un puntito más, claro, 2 puntitos más, una cosa. Un gatillo disparador. Pero mientras que haya inflación, nosotros no nos podemos aceptar que no haya corrección de salario. Y si tú agarras los últimos convenios, son todas las correcciones. Entonces quedamos medio embretados en la OIT. Creo que hay que tener mucha aspiración en buscar soluciones. No creo que se pueda hacer ahora. Estamos en donde estamos. Además, la OIT no vive la realidad uruguaya, entonces quiere que en septiembre y en octubre nosotros acá hagamos una resolución. ¿Se imaginan? Nadie se imagina que en septiembre y octubre nosotros vamos a estar en el medio de la campaña electoral, que va a ser muy difícil que alguien en el Parlamento o con el Ministerio alguien esté discutiendo estas cosas. Bueno, les planteo un desafío para el próximo bloque, que es el último, ver cómo hacemos para meter en ese bloque el tema del empleo del futuro, el tema de si las ocupaciones son una extensión del derecho de huelga y algunos otros temas que estamos conversando con estos dos amigos que nos visitan hoy.